Un culombio es 6,24 por... La intensidad es la cantidad de electricidad. Los metales son mucho mejor conductores, por ejemplo, que los plásticos. Aquí voy a hacer un símil hidráulico. Vamos a ver el circuito más sencillo que pueda haber. La ley de Ohm. Si os cuesta aprenderos esta fórmula, lo ponéis así de esta manera. Voy a poner un ejemplo de esto. Simbología. El interruptor. La electricidad, primero quiero explicar lo que es la carga eléctrica, la intensidad, la resistencia y el voltaje. Bien, la carga eléctrica. Nosotros tenemos la materia. La materia está constituida de un núcleo que tiene protones, que son las cargas positivas, neutrones que no tienen carga, y alrededor del núcleo orbitan los electrones, que son las cargas negativas. Bien. La carga eléctrica es la cantidad de electrones que se van a mover en un circuito. Y la unidad que vamos a utilizar es el coulomb. O columbio. Sin la O, un culombio. La unidad será esta, el culombio. Se nota con una C. De modo que un culombio es 6,24 por 10 elevado a 18 electrones. Si hablamos de un culombio, por lo tanto, estaríamos hablando de 6, despreciando el 0,24, 6 con 18 ceros después, electrones. Empezamos a contarlos y sabríamos lo que es un culombio, un mogollonazo. Pero bueno, vamos a pasar ya de carga eléctrica a intensidad. La intensidad es la cantidad de electricidad. Yo tengo una tubería por la que pasa la electricidad, los electrones, que son los que se mueven, aunque inicialmente se pensaban que eran las cargas positivas las que se movían. Yo tengo, por lo tanto, una tubería de cobre por la cual se mueven los electrones. Y la intensidad es la cantidad de electrones que pasan por un punto determinado, por una sección determinada, por unidad de tiempo. Por lo tanto, la intensidad se notará con una I. Y su unidad, cuando hablamos de unidades, ponemos entre corchetes. La unidad de la intensidad será el amperio. De modo que un amperio sería igual a un coulomb por segundo. Es decir, si por aquí pasan esta cantidad de electrones por cada segundo, tendríamos una corriente que tiene una intensidad de 1 amperio. Bueno, la notación de la carga eléctrica es una Q y la unidad, cuando se pone unidad, se pone entre corchetes, es el coulomb. Coulomb o culombio. Bien, la intensidad, por lo tanto, ya está claro lo que es la cantidad de electrones que pasan por un determinado punto por cada segundo. Si pasan 2 veces estos electrones, por segundo tendré 2 amperios. Luego, un circuito puede ofrecer una resistencia. No todos los circuitos conducen con la misma facilidad. Los metales son mucho mejor conductores, por ejemplo, que los plásticos. Bueno, si ofrece una resistencia al paso de la corriente, tendremos una resistencia. La notación de la resistencia será una R. Y la unidad de la resistencia será el ohmio, que es una omega mayúscula. Y se escribe así, OHM, ohm, un ohmio. Aquí voy a hacer un símil hidráulico entre la electricidad y la hidráulica o neumática, el transporte de cargas eléctricas y el transporte de líquidos. Por lo tanto, en cuanto hablamos de carga eléctrica,
Un culombio sería cuando hablamos de electricidad. Cuando estamos transportando fluidos serían litros. En cuanto a la intensidad, cuando hablamos de intensidad, será el amperio, la unidad. Y en hidráulica será la unidad del caudal, serán litros por segundo. Voltaje. El voltaje es la fuerza con la cual se empujan los electrones para que se muevan en un circuito eléctrico. Y se nota con una V. Su notación es una V. Por lo tanto, el voltaje, la unidad de voltaje es el voltio. Voltio. En electricidad, un voltio será el equivalente en hidráulica a un bar, por ejemplo. Cuando vamos a echarle aire a las ruedas del coche, vemos que hay un manómetro con varias escalas de unidades. Una de ellas es el bar, otra es el kilogramos partido por centímetro al cuadrado y otra es PSI. Estas tres unidades son unidades de presión. Es la fuerza con la cual empujamos el fluido para que ande a través de la tubería. Y la fuerza con la cual empujamos los electrones para que ande a través de la tubería es el voltaje. Dicho esto, me quedaré entonces yo voy a trabajar con intensidad, resistencia y voltaje. La carga eléctrica es para que entendamos de dónde sale la intensidad. La intensidad, repito, es la cantidad de electrones que pasan por un punto determinado por cada segundo. Vamos a ver el circuito más sencillo que pueda haber. Para que haya corriente eléctrica, el circuito tiene que ser un circuito, tiene que ser cerrado. Cerrado. Tiene que haber un elemento que impulse los electrones a moverse. Por lo tanto, tiene que haber una pila. En este caso, ahora estamos hablando de electricidad en corriente continua, que es la más sencilla por la que tenemos que empezar. Habrá, por lo tanto, un voltaje. Ese voltaje hará que circule una intensidad de corriente. Y esa intensidad se suele gastar en un receptor, como puede ser una bombilla o un timbre que tiene una resistencia. Y la relación que liga a estos tres elementos es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Si os cuesta aprenderos esta fórmula, lo ponéis así de esta manera. Voltaje, tenemos una V, ponemos una V grande al revés. Y ponemos los otros dos elementos que hay, resistencia e intensidad. De forma que voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, que es esta de aquí. Si queremos despejar, tendríamos resistencia es igual a voltaje partido por intensidad. Voltaje partido por intensidad, que es despejando esta fórmula también se obtiene. O la intensidad es igual al voltaje partido por la resistencia. Voltaje partido por la resistencia. Bueno, voy a poner un ejemplo de este. Si tenemos una pila de 9 voltios, voltaje vale 9 voltios, tenemos, por ejemplo, la resistencia que sabemos que vale 4,5 ohmios y me piden calcula la intensidad. Aplico la ley de Ohm y despejo. Voltaje es igual a resistencia por intensidad. Sustituyo. Voltaje 9 voltios es igual a la resistencia 4,5
por la intensidad. Implica que la intensidad es igual a 4,5, no le he puesto la unidad, ponerle siempre la unidad ohmios. La intensidad es igual a 9 voltios, esto pasa dividiendo, partido por 4,5 ohmios es igual a 2 amperios. Este sería el resultado. Siempre me tiene que dar dos de estas tres variables para yo calcular la otra. Me tiene que dar o el voltaje y la resistencia y yo calculo la intensidad, o me dan la resistencia y la intensidad y yo calculo el voltaje, o me dan el voltaje y la intensidad y yo calculo la resistencia. Voy a poner los símbolos, simbología. Simbología. Cuando yo quiero representar una pila, la represento de esta manera. Por aquí saldrán, esto será el lado positivo y esto será el lado negativo. Se dice que la intensidad en el circuito continuaría así, la intensidad va en este sentido, de más a menos, porque inicialmente se pensaba que lo que se movían eran los protones, las cargas positivas, las que se movían, aunque luego se descubrió que lo que se movían eran los electrones, por lo tanto, realmente el flujo de corriente va en el sentido contrario, pero se sigue manteniendo a día de hoy que la intensidad tiene este sentido, con una pila de este tipo. Esto sería la pila, se representa con los símbolos más o menos o sin los símbolos. Luego, un elemento receptor de esa energía, de la energía que produce la pila, es la bombilla. Esto es una bombilla. Pila, bombilla. Luego, otro elemento es la resistencia, una resistencia, que puede notarse así o puede tener esta forma. Resistencia. Es un rectángulo alargado. Luego habría el interruptor. Luego habría el conmutador. El interruptor lo que hace, si yo lo pulso, me deja pasar la corriente, si yo lo dejo abierto, no me deja pasar la corriente. El conmutador, que estos son elementos de maniobra para que pase o no pase la corriente, hace que, si yo lo pongo en esta posición, la corriente irá por aquí. Y luego yo lo puedo mover y pasarlo a esta posición, y la corriente vaya por aquí. Y otro elemento que debería estar aquí arriba, porque no es un elemento que manda sobre la corriente, sino es un receptor, sería, por ejemplo, el zumbador. El zumbador o un timbre. Estos son los cables. Esto es la simbología que vamos a utilizar en los circuitos, la simbología básica.